En los pueblos más antiguos de México hay historias que no aparecen en los libros. Relatos reales de personas que aseguran haber visto algo que no era humano, ni animal. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda. Son encuentros con nahuales. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque aquí el terror es real. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno prefiere no creer hasta que las vive en carne propia. Mi abuelo siempre decía que la noche esconde secretos que es mejor no descubrir, y que hay criaturas que caminan entre nosotros sin que lo sepamos. Yo me reía de esas historias. Pensaba que eran cuentos para asustar niños. Pero ahora sé que estaba equivocado. Ahora sé que hay cosas peores que la oscuridad misma. Me llamo Roberto y soy de Veracruz. Llevo 12 años manejando tráiler por todas las carreteras de México. He visto de todo en las rutas nocturnas. Accidentes, gente extraña pidiendo aventón, luces que aparecen y desaparecen sin explicación. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví hace 3 semanas en la carretera que cruza por Oaxaca. Todo empezó un jueves por la noche. Tenía que entregar una carga de mercancía en Tuxtepec antes del amanecer del viernes. Salí de Puebla como a las 8 de la noche. El clima estaba raro. Hacía un calor sofocante a pesar de que ya había oscurecido, y el cielo se veía de un color morado oscuro que nunca había visto antes. Las nubes se movían rápido, como si algo las estuviera empujando. La carretera estaba más sola que de costumbre. En 3 horas de camino apenas me crucé con 4 o 5 vehículos. La radio empezó a fallar cuando pasé por un pueblito llamado San Juan. Primero se escuchaba estática, luego se iba la señal por completo. Intenté cambiar de estación, pero todas sonaban igual. Un ruido blanco que me ponía los nervios de punta. Eran como las 11:30 cuando vi algo en medio de la carretera. Al principio pensé que era un perro grande. Reduje la velocidad y puse las luces altas. Lo que vi me heló la sangre. Era un animal, sí, pero no era un perro. Era demasiado grande. Tenía el cuerpo de un jaguar, pero algo en él no estaba bien. Sus ojos brillaban con un color amarillo intenso que parecía artificial. Me quedé mirándolo por unos segundos, que se sintieron eternos. La criatura no se movió. Se quedó ahí parada, mirando directamente hacia mi cabina. Toqué el claxon para espantarla, pero no reaccionó. Volví a tocar, más fuerte esta vez. Nada. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se sentó sobre sus patas traseras como lo haría una persona. Como si estuviera esperando algo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Algo dentro de mí me gritaba que acelerara y me fuera de ahí lo más rápido posible. Pero estaba paralizado. No podía apartar la vista de esos ojos. Era como si me estuvieran jalando hacia ellos. Como si quisieran que me acercara. De repente la criatura abrió el hocico. No rugió. No hizo ningún sonido animal. Lo que salió de su garganta fue una risa humana, grave y burlona. Ese sonido rompió el hechizo. Pisé el acelerador a fondo y el tráiler salió disparado hacia adelante. Pasé al lado de la criatura a toda velocidad. Cuando la vi por el espejo lateral, ya no estaba ahí. Había desaparecido. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. Las manos me temblaban sobre el volante. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real, demasiado real. Seguí manejando durante media hora más. El aire dentro de la cabina se sentía pesado y difícil de respirar. Bajé la ventana para que entrara aire fresco, pero afuera olía raro, como a tierra mojada y algo más. Algo dulce y podrido al mismo tiempo. El olor me dio náuseas. Entonces escuché un ruido arriba de la cabina, como si algo hubiera saltado sobre el techo del tráiler. Pasos, garras raspando el metal. Mi respiración se aceleró. Volví a escuchar la risa. Esa maldita risa que sonaba mitad animal, mitad humana. Venía de arriba. Intenté acelerar más, pero ya iba al límite de lo que el tráiler podía dar en esa carretera llena de curvas. Los pasos seguían ahí arriba.
caminando de un lado a otro, como si lo que fuera que estuviera ahí arriba estuviera paseándose, jugando conmigo. De pronto vi un letrero que anunciaba una gasolinera a 5 kilómetros. Nunca me había alegrado tanto de ver un lugar con luces. Pensé que si llegaba ahí, si había gente, lo que fuera que me estaba siguiendo se iría. Tenía que aguantar solo 5 kilómetros más. Pero esos 5 kilómetros se convirtieron en la eternidad más larga de mi vida. Los pasos en el techo se hicieron más fuertes, más insistentes. Escuché un golpe seco justo arriba de mi cabeza que hizo vibrar toda la cabina. Luego otro, y otro más. Como si esa cosa estuviera tratando de romper el metal para entrar. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. 4 kilómetros para la gasolinera. Entonces vi algo por el espejo retrovisor que me dejó sin aliento. Corriendo detrás del tráiler venía un hombre, o algo que parecía un hombre. Iba completamente desnudo y corría a una velocidad imposible. Nadie puede correr tan rápido. Nadie normal. Sus brazos se movían de forma extraña, como si tuviera más articulaciones de las que debería. Y su cara. Dios mío, su cara estaba cubierta por algo oscuro. Sangre tal vez. O barro. No podía distinguirlo bien en la oscuridad. 3 kilómetros. La cosa en el techo dejó de golpear. Por un momento pensé que se había caído. Pero entonces escuché un sonido que me congeló por completo. Era una voz. Una voz de hombre que hablaba en un idioma que no reconocí. Palabras que sonaban antiguas y llenas de rabia. La voz venía de todos lados a la vez. Del techo, de afuera, de atrás de mí. Miré por el retrovisor de nuevo. El hombre ya no estaba. La carretera detrás de mí estaba vacía. Pero cuando volví a mirar hacia adelante, lo vi parado en medio del camino. A menos de 50 metros. Esperándome. No tuve tiempo de frenar. No quería frenar. Cerré los ojos un segundo antes del impacto y apreté los dientes esperando el golpe. Pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos, la carretera estaba vacía otra vez. Había atravesado el lugar donde estaba parado y no había golpeado nada. 2 kilómetros. Las luces del tablero empezaron a parpadear. El motor tosió. Una vez. 2 veces. No podía estar pasando esto. No ahora. Le había hecho servicio completo al tráiler hacía apenas una semana. Todo estaba en perfecto estado. Pero el motor seguía fallando. Por favor, le rogué a la máquina, por favor, aguanta. Solo un poco más. La radio que había estado muerta desde hacía horas de repente cobró vida. Pero no era música lo que salía de las bocinas. Era un llanto de niño que se mezclaba con gruñidos de animal. El sonido subía y bajaba de volumen como si alguien estuviera jugando con los controles. Apagué la radio de un golpe, pero el llanto continuó. Venía de las bocinas apagadas. 1 kilómetro. Algo golpeó el parabrisas por fuera. Una mano humana que se deslizó desde arriba dejando un rastro de mugre en el vidrio. Los dedos eran largos y las uñas estaban rotas y llenas de tierra. La mano desapareció tan rápido como había aparecido, pero el rastro quedó ahí. Una marca oscura que parecía moverse por sí sola. Ya podía ver las luces de la gasolinera a lo lejos, brillantes y salvadoras. Nunca nada me había parecido tan hermoso como esas luces. Estaba a punto de lograrlo. A punto de llegar a un lugar seguro con gente y luz y normalidad. El motor tosió una vez más y se apagó por completo. El tráiler empezó a perder velocidad. Intenté encenderlo de nuevo, pero solo escuché el clic del arranque sin respuesta. La inercia me llevó unos 100 metros más antes de que el tráiler se detuviera por completo. Quedé parado en medio de la oscuridad, a solo 500 metros de la gasolinera. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. No se oía nada, ni grillos, ni viento, nada. Como si todo lo vivo en kilómetros a la redonda se hubiera escondido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Intenté llamar por el celular, pero no había señal. 0 barras. Entonces escuché pasos. Afuera. Alrededor del tráiler. Pasos lentos y pesados que caminaban en círculos.
Podía escuchar las piedras del pavimento crujir bajo el peso de lo que fuera que estaba ahí. Los pasos se detuvieron justo al lado de mi puerta. 3 golpes suaves en la ventana, casi amables, casi normales. Giré la cabeza muy despacio, rezando para que no hubiera nada ahí. Pero sí había algo. Era un hombre. O tenía forma de hombre. Estaba parado justo al lado de mi ventana mirándome. Su piel era oscura, pero no del color de la piel normal. Era oscura como la tierra recién movida. Sus ojos eran los mismos ojos amarillos que había visto en el animal de la carretera. Y sonreía. Una sonrisa demasiado grande para su cara. Demasiados dientes. Levantó la mano y volvió a tocar. Su boca se movió y escuché su voz dentro de mi cabeza. No entró por mis oídos. Apareció directamente en mis pensamientos. «Ábreme», negué con la cabeza. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. La criatura ladeó la cabeza como un perro curioso. «Ábreme o entro de todas formas». No era una amenaza, era una promesa, una verdad absoluta. Vi cómo sus dedos empezaron a cambiar. Se alargaron. Se volvieron garras negras que empezaron a raspar el metal de la puerta. El sonido era insoportable, como uñas en un pizarrón multiplicado por 1000. La puerta empezó a doblarse hacia adentro. Grité. Grité tan fuerte que me dolió la garganta. Cerré los ojos y seguí gritando, esperando el final, esperando sentir esas garras en mi piel, pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos estaba amaneciendo. Las primeras luces del sol empezaban a aparecer en el horizonte. Estaba sudando, temblando, pero estaba solo. Miré por la ventana. No había nadie. Miré la puerta. No estaba doblada. No había rasguños. El motor arrancó al primer intento. Conduje hasta la gasolinera sin mirar atrás. Cuando llegué, el encargado me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Llené el tanque y seguí mi camino a Tuxtepec. Entregué la carga a tiempo. Nadie notó nada raro. Regresé a Veracruz y traté de seguir con mi vida normal. Pero las cosas no volvieron a ser normales, porque cada noche, cuando cierro los ojos, escucho los pasos en el techo. Escucho la risa. Escucho esa voz en mi cabeza que dice las mismas palabras una y otra vez. Te encontré. Y lo peor de todo es que ahora, cuando me miro en el espejo, a veces veo algo detrás de mí. Una sombra que no debería estar ahí. Una sombra con ojos amarillos que me observa y espera. Mi abuelo tenía razón. Hay cosas en este mundo que es mejor no descubrir. Pero una vez que te encuentran ya no te sueltan. Nunca. Dejé de manejar de noche hace 2 semanas. Le dije a mi jefe que tenía problemas de salud. Aceptó cambiarme a rutas de día. Pero no importa. Porque incluso de día, cuando paso por carreteras solitarias, a veces veo a un hombre parado a un lado del camino. Un hombre que me mira y sonríe con demasiados dientes. Y sé que solo es cuestión de tiempo antes de que vuelva a tocar mi puerta. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno prefiere no creer hasta que las vive en carne propia. Mi abuela siempre decía que la noche no es solo oscuridad, que en ella habitan seres que conocemos solo por las historias que nos contaban de niños. Yo nunca le hice caso. Pensaba que eran cuentos para asustar a los chamacos. Pero hay momentos en la vida donde todo lo que creías saber se viene abajo. Donde te das cuenta de que el mundo es mucho más extraño y peligroso de lo que jamás imaginaste. Me llamo Jacinto. Soy de un pueblo pequeño cerca de Veracruz. Y lo que voy a contarles me pasó hace algunos meses. Todavía no puedo dormir bien. Cada noche revivo todo en mi mente, una y otra vez, como si estuviera condenado a recordarlo para siempre. Trabajo como guardia de seguridad en el turno de noche de un fraccionamiento nuevo, que construyeron a las afueras de la ciudad. Es de esos lugares grandes, con casas elegantes, calles anchas y muchas áreas verdes. El problema es que apenas se estaba poblando. De las 100 casas que había, solo unas 15 estaban habitadas. El resto seguían vacías, esperando compradores. Eso hacía que las noches fueran muy solitarias y silenciosas. Yo entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Mi trabajo era sencillo: hacer rondas cada hora, revisar que todo estuviera en orden,
vigilar las cámaras desde la caseta de entrada y reportar cualquier cosa extraña. Pagaban bien y la verdad es que no me podía quejar. Los primeros meses fueron tranquilos. A veces pasaba algún carro perdido o algún vecino que llegaba tarde, pero nada fuera de lo normal. Todo cambió una noche de octubre. Eran como las 2 de la mañana. Había terminado mi segunda ronda y estaba de vuelta en la caseta, tomando café y viendo los monitores. Afuera todo estaba en completo silencio. Ni siquiera se escuchaban los perros que a veces ladraban en las casas habitadas. Era un silencio extraño, denso, como si el mundo se hubiera detenido. De pronto escuché un aullido. No era de perro. Sonaba más profundo, más salvaje. Me levanté de la silla y salí de la caseta para ver mejor. El aullido volvió a escucharse, ahora más cerca. Venía desde el fondo del fraccionamiento, donde estaban las casas vacías. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Tomé mi lámpara y decidí ir a revisar. Pensé que tal vez era un perro callejero que se había metido, o algún animal del monte cercano. Caminé por las calles vacías, alumbrando con la lámpara hacia los lados. Las farolas del fraccionamiento daban una luz tenue y amarillenta que hacía que todo se viera más siniestro. Las casas abandonadas parecían mirarte con sus ventanas oscuras, como ojos vacíos. El aullido se escuchó otra vez, ahora a mi izquierda. Me giré rápido, pero no vi nada. Entonces lo sentí, esa sensación horrible de que alguien te está observando. Levanté la lámpara y alumbré hacia un terreno baldío que había entre dos casas. Ahí estaba. Era un perro enorme, o al menos eso pensé al principio. Era negro, del tamaño de un becerro, con ojos que brillaban de un color amarillo intenso. Se quedó ahí parado, mirándome fijamente. No gruñía, no se movía, solo me miraba. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Di un paso hacia atrás y el animal dio un paso hacia adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. Sus movimientos no eran normales. Se movía de forma extraña, como si no estuviera acostumbrado a caminar en 4 patas. Y sus ojos, esos ojos amarillos, tenían algo humano en ellos. Algo que me heló la sangre. Retrocedí despacio, sin darle la espalda, hasta que llegué a la calle principal. El animal no me siguió. Se quedó ahí, observándome desde la oscuridad, hasta que desapareció entre las sombras. Regresé corriendo a la caseta. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí, temblando, tratando de entender lo que acababa de ver. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que había visto un perro grande. Se iban a reír de mí. El resto de la noche no salí de la caseta. Me quedé pegado a los monitores, vigilando las cámaras. Pero las cámaras no mostraban nada extraño. Solo calles vacías y casas oscuras. Cuando salió el sol y llegó el guardia del turno de día, no le conté nada. Me fui a mi casa, me metí a la cama y traté de dormir. Pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos mirándome. Los siguientes días traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y la soledad me habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Esos ojos, esa presencia, no eran producto de mi mente. Volví al trabajo con miedo. Cada noche me preparaba mentalmente antes de entrar a mi turno. Llevaba agua bendita que mi madre me había dado y un rosario que guardaba en el bolsillo de mi camisa. Ella siempre fue muy creyente y me había criado con respeto por esas cosas. Nunca pensé que las fuera a necesitar de verdad. Durante una semana todo estuvo tranquilo. Hacía mis rondas rápido, sin alejarme mucho de la caseta, y regresaba antes de tiempo. Evitaba la zona donde había visto al animal. Pero una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me dejó paralizado. En uno de los monitores, el que enfocaba la calle del fondo, apareció una figura. Era una persona, parada en medio de la calle, completamente inmóvil. Usaba ropa oscura y estaba de espaldas a la cámara. Me acerqué al monitor para ver mejor. La figura no se movía para nada. Parecía una estatua. Tomé mi lámpara y la radio y salí de la caseta. Tenía que ir a ver quién era. Tal vez era algún vecino que andaba caminando,
aunque a esas horas de la madrugada era muy raro. Mientras caminaba hacia allá, hablé por la radio para avisar que iba a revisar algo, aunque sabía que nadie me iba a responder. Solo lo hice para sentirme menos solo. Cuando llegué a la calle, la figura ya no estaba. Alumbré hacia todos lados, pero no había nadie. El viento movía las ramas de los árboles y hacía un sonido que me ponía los nervios de punta. Caminé despacio, revisando entre las casas vacías. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré rápido y ahí estaba. Pero ya no era una persona. Era el animal de nuevo. El perro negro enorme con ojos amarillos. Esta vez estaba más cerca, a unos 10 metros de distancia. Y ahora podía verlo mejor. Su pelaje brillaba bajo la luz de la lámpara, y su respiración era pesada, profunda, como la de un humano agotado. No podía moverme. El miedo me tenía clavado en el piso. El animal comenzó a caminar en círculos alrededor de mí, sin dejar de mirarme. Fue entonces cuando pasó algo que nunca voy a poder olvidar. La criatura abrió la boca y de ella salió un sonido. No era un ladrido ni un gruñido, era una voz ronca, grave, que pronunció mi nombre. Jacinto. Sentí que me iba a desmayar. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme. El animal se detuvo frente a mí y me miró directamente a los ojos. En ese momento supe la verdad. No era un animal, era un nahual, una persona que podía transformarse en bestia. Mi abuela me había contado sobre ellos cuando era niño, pero yo nunca creí que fueran reales. La criatura dio un paso hacia mí y yo retrocedí. Tropecé y caí de espaldas. La lámpara se me cayó de las manos y rodó por el suelo, iluminando de forma irregular. El nahual se acercó más, tanto que podía sentir su aliento caliente en mi cara. Olía a tierra húmeda y a algo podrido. Cerré los ojos y saqué el rosario de mi bolsillo. Empecé a rezar en voz alta, todas las oraciones que me sabía, sin parar. Sentí las garras del animal rozar mi pecho, rasgando mi camisa. Pero seguí rezando, con los ojos cerrados, esperando lo peor. De repente el animal se alejó. Escuché sus pasos retrocediendo. Abrí los ojos y lo vi alejarse hacia la oscuridad, hasta que desapareció completamente. Me quedé ahí tirado en el suelo, llorando, sin poder creer que seguía vivo. Esa noche renuncié. No me importó el dinero ni nada. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar y que no podía seguir trabajando ahí. Él trató de convencerme de que me quedara, pero yo ya había tomado mi decisión. Pensé que todo había terminado, que al alejarme de ese lugar iba a estar a salvo, pero me equivoqué. El nahual me siguió. Una noche, ya en mi casa, escuché arañazos en la puerta, luego en las ventanas, después en el techo. Los aullidos comenzaron de nuevo, ahora más cerca, rodeando mi casa. Mis vecinos también los escuchaban y estaban asustados. Nadie sabía qué era. Fui con un curandero del pueblo, un señor muy viejo que conocía a mi abuela. Le conté todo y él me miró con tristeza. Me dijo que los nahuales eligen a sus víctimas y no las sueltan fácilmente, que esa criatura me había marcado la primera noche que nos vimos. Me dio hierbas y me hizo una limpia, pero me advirtió que tal vez no sería suficiente. Eso fue hace 2 meses. Desde entonces vivo encerrado en mi casa. No salgo de noche. Duermo con las luces prendidas y con agua bendita en todas las entradas. Pero cada noche lo escucho, caminando en el techo, arañando las paredes, aullando afuera. Anoche lo vi de nuevo. Estaba parado frente a mi ventana, en su forma humana esta vez. Era un hombre viejo, de piel oscura y ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Me sonrió y con su dedo me hizo una seña, como diciéndome que saliera. Sé que algún día voy a tener que abrir esa puerta. No puedo vivir así para siempre. Y cuando lo haga, sé que él va a estar esperándome. Mi abuela tenía razón. La noche no es solo oscuridad. Y hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, porque una vez que te ven, una vez que te eligen, ya no hay escape, ya no hay esperanza.